Querido Señor, te damos gracias en esta maravillosa, Señor amado, jornada donde tú eres el Rey y eres el centro de nuestras vidas. Queremos, Señor, bendecir tu nombre, agradecerte por tu gracia, tu misericordia, agradecerte, Dios, por la palabra que vamos a compartir. Señor, bendice a nuestras familias, nuestros hogares, ponemos todo en tus preciosas manos. Espíritu de Dios, guíanos, danos la sabiduría que necesitamos, danos por favor la sensibilidad, danos todo el entendimiento que necesitamos para poder comprender la palabra de nuestro Señor. Gracias, Dios mío, en tu nombre comenzamos. Te damos gracias por este mes de aniversario de nuestra congregación aquí en la ciudad de Sucre. Gracias por esto, Señor, te alabamos y te bendecimos. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias todos, por favor, en el libro de Josué. Nos vamos a ir al último capítulo, es el capítulo número 24 de este libro de Josué. Y este día vamos a hablar acerca de Dios y la familia. Y vamos a empezar a reacomodar, a restaurar, a reconstruir muchas cosas en nuestros hogares, porque eso es lo que Dios quiere, que las familias ya se preparen para lo que viene, que las familias estén listas y unidas en constante oración. Hermanos, ya tenemos que estar unidos en casa, todos en familia, clamando al Señor todo el tiempo, porque eso es lo que tenemos que hacer en esta época. Muy bien, Dios y la familia. Es un tema fascinante que nos va a bendecir. Vamos al capítulo 24 de Josué, les decía. Vamos a leer versículos 14 al 21. Josué, capítulo 24, versos 14 al 21. Todos síganme con su mirada en la Biblia, el libro de Dios. Ahora pues, temed al Señor y servidle con integridad. Esto es importante, con integridad. Y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Y si mal os parece servir a Dios, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos al Señor para servir a otros dioses, dioses con minúscula. Porque el Señor nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Verso 18. Y el Señor arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo, escuchen, no podréis servir al Señor porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis al Señor y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. Y el 21 dice, el pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que al Señor serviremos. Muy bien, comenzamos. El matrimonio, queridos hermanos, familia en Cristo, el matrimonio como institución fue inventado por Dios. El matrimonio no lo inventó ningún ser humano, fue Dios. Él es su originador. Esta unión de dos personas de sexo distinto, ojo, varón y hembra, dice la Biblia, hombre y mujer, fue establecida desde la creación misma. Desde que Dios puso la primera pareja, Dios así lo estableció. Y ojo que Dios creó a Adán y a Eva. Así fue como el soberano impidió, escuchen, que la humanidad se convirtiera en una confusa multitud de individuos. Por tanto, esa fue la forma en la que la familia quedó organizada. Dios instituye esto.
Le voy a dar algunos datos históricos de la Biblia y quiero hablarles un poquito del contexto histórico de los días de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo estuvo caminando en la tierra de Israel, esto pasaba con las familias. Escuchen, en esos días cuando Jesucristo estuvo predicando el reino de Dios, la religión en Israel por todas partes evidenciaba que no era un mero credo ni un conjunto de observancias, sino que impregnaba todas las relaciones y fases de la vida. Los hijos eran predicadores y practicantes de sus ceremonias con celo profundo. Miren, se podía ver convicción en la familia israelita desde los padres y terminando en los hijos. Si hay algo que envidiar en el buen sentido, si hay algo que debemos nosotros observar y considerar como un buen ejemplo, era el hogar israelita, el hogar judío. Realmente en los hogares, cuando Jesús estuvo predicando el Evangelio, la gente en las casas tenía una práctica pero genuina de su religión. Y fíjense que ellos eran practicantes de ceremonias de la ley de Moisés. Es decir, ellos guardaban la ley de Moisés en los días del Señor Jesús. Pero es impresionante ver cómo las familias y los hijos eran dedicados a sus ceremonias, bien consagrados. Ellos tomaban bien en serio su fe. Y eso hoy en día nos desafía, ¿no?, para que nosotros podamos ver cómo es nuestra familia en Cristo. Cómo es tu familia, cómo es tu hogar, cómo es tu intimidad familiar en relación a Dios. Tenemos un hogar donde Cristo es lo primero, donde todo gira y se circunscribe a su palabra. Nuestro hogar está fundado en los principios eternos de la palabra de Dios. Nuestro hogar se basa o vive de acuerdo a la palabra del Señor. Fíjense que el hogar israelita era así en los días de Jesús. Y todos realmente vivían y profesaban sus ceremonias. Creo que este es un gran desafío para todos nosotros, vivir conforme a la palabra del Señor. Punto número 1. El propósito del matrimonio según la Biblia es cuádruple. Es decir, 4 cosas hay aquí. Primero, la continuación y el desarrollo de la familia. Miren, ¿por qué Dios creó la familia o para qué Dios establece el matrimonio? Sencillo, mis hermanos, para que el desarrollo de los individuos que formamos esta sociedad pequeñita, pues alcancemos el propósito de Dios. Y en Génesis 1:26 dice así, voy a leerles Génesis 1:26 al 28, porque esto fue desde el principio, Dios lo estableció así. 1:26, Génesis. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, esto es gobierno, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fíjense cómo Dios establece un gobierno y le da responsabilidad a la pareja. En este caso, cuando Dios creó a Adán y Eva, los bendijo y Él va a dar su consentimiento para que ellos gobiernen y sean segundos luego de Dios. Entonces Dios crea a la familia para que ellos tengan responsabilidades y glorifiquen a Dios con sus vidas. Ese fue el propósito desde el inicio. Entonces, mis hermanos, Dios establece su voluntad para preservar la raza humana como fue creado desde el principio. Entonces, ¿por qué Dios creó el matrimonio? ¿Por qué Dios hizo que un hombre y una mujer se unieran y formen un hogar? Lo hizo para preservar sus principios que son eternos. Lo hizo para guardar a la raza humana. Lo hizo para que no nos desviemos y vivamos como sea. ¿Se dan cuenta? Por eso es que Dios establece el matrimonio, establece la familia, para que ahí Él pueda glorificarse y las familias podamos vivir de acuerdo a sus principios. Esto es muy importante y no olvidemos. 2.
la necesaria colaboración mutua y en comunidad. Esto es bien interesante. El ser humano es un ser sociable que necesita desarrollarse en la unidad familiar. ¿Dónde el hombre está completo? A ver, le voy a decir esto. Todos los esposos vamos creciendo en el matrimonio. Así que esto es maravilloso saber, ¿no? Que todo hombre, todo padre de familia se va a desarrollar aún más en el matrimonio. Es decir, los hombres llegamos a crecer mucho más y alcanzamos el ideal de Dios en el matrimonio. Esto es bien interesante y es bien poderoso. Los padres de familia, los varones, vamos a crecer y vamos a extender nuestra vida espiritual conforme los años pasan si estamos ligados a la palabra del Señor. Y lo propio o lo mismo pasa con la esposa. La esposa va a crecer, se va a desarrollar como persona, como ser humano, como madre en el matrimonio. Y Dios ha hecho que estos dos, hombre y mujer, esposo y esposa, vayan creciendo conforme el tiempo va pasando. Y de ahí es que uno, aplicando los principios de la palabra del Señor, va a educar y va a formar hijos de bien. Y uno va a darles armas, va a darles herramientas espirituales a la siguiente generación, que son nuestros hijos, y ellos van a alcanzar también el ideal de Dios en sus vidas. Entonces todo hombre y toda mujer tarde o temprano debe casarse, porque ese es el plan de Dios, ese es el plan y esa es la idea inicial de Dios para constituir una familia. Génesis 2:18, miren lo que dice, 2:18, y dijo el Señor, dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, está hablando hacia los varones, no es bueno que el varón esté solo, le haré ayuda idónea para él, dijo Dios. Entonces la mujer o la esposa es una ayuda idónea. ¿Qué implica esto? Que ella es la ayuda ideal. No existe persona más importante en el matrimonio que la esposa. No existe la persona con la cual tú vas a contar siempre y la cual te puede ayudar en todo como tu esposa. No existe una amiga excepcional, maravillosa, ideal para nosotros que la esposa. ¿Sabías eso? No hay otra persona en la intimidad con la cual tú puedas compartir todo lo más profundo de tu corazón luego de Dios que con la esposa. La esposa llega a ser una socia, llega a ser una colaboradora, una amiga, llega a ser una potencial en nuestras vidas, porque Dios así lo establece. Por eso es que cuando uno se casa, uno debe ser muy inteligente. ¿Y de dónde uno conoce todo esto? De la palabra de Dios. Uno debe ser sabio para poder guiar su matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio es un campo donde los dos deben crecer, los dos deben desarrollarse y los dos deben aplicar los principios de Dios. ¿Dónde está el éxito del matrimonio? En la palabra de Dios. Si nosotros nos sometemos y nos sujetamos a los principios de Dios, nos va a ir bien como matrimonio, como parejas. ¿Por qué fracasan los matrimonios? ¿Por qué se quiebran las parejas? ¿Por qué hay tanta disolución? ¿Y por qué en este tiempo hay divorcios? ¿Saben por qué? Porque los seres humanos descartamos la palabra del Señor. Es decir, la Biblia vendrá a ser el manual para el hombre, para el esposo y para la esposa. La Biblia es todo lo que necesitamos para constituir familias fuertes, estables, firmes, espirituales, sólidas. ¿Por qué? Porque Dios es el construidor, es el hacedor del matrimonio. Muy bien. 3. La unidad de los cónyuges. La mujer fue tomada del hombre de la misma forma que el varón existe por una mujer. ¿Qué les parece? Dios dijo, ¿no? De la costilla saca del hombre y formó a la mujer. Pero de toda mujer nacen los hijos, nace el hombre y la mujercita. Entonces esto es bien interesante. Dios es tan sabio, tan maravilloso, que así lo establece. Miren, vamos a leer en 1 Corintios, por favor. Este texto es hermoso. Vamos a irnos a 1 Corintios 11, versículo 12. 1 Corintios, capítulo número 11, versículo número 12, dice: porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Entonces, llegamos al punto de decir que el hombre necesita a la mujer y la mujer necesita al hombre. Ambos nos necesitamos. Por eso es que Dios, en su sabiduría soberana, en su omnisciencia, en su poderío, en su gobierno, Él estableció la familia para nuestro bienestar.
¿Saben qué, señores, esposos? Escúchenme. No hay lugar más ideal, no hay una posición más hermosa para ser feliz que el matrimonio. En el matrimonio es donde uno crece, se desarrolla y es feliz. En el matrimonio estamos completos, porque el hombre solo está incompleto. Siempre el hombre anda buscando algo le falta, y bueno, ese algo, diremos, es ese alguien, y ese alguien es la mujer. Por eso es que cuando el hombre se casa, se complementa. El hombre llega a crecer, llega a ser mejor persona porque tiene una ayuda en su vida. Y ojo que las mujeres son claves, las esposas son claves para el desarrollo y el liderazgo del varón. Y los dos, agarrados de la mano del Señor, agarrados y cimentados en su palabra, llegan lejos y construyen hogares firmes, que llegan a ser fuertes en el Señor. ¿Saben? La felicidad no está en las drogas, la felicidad no está en la infidelidad, no está en los placeres del mundo, la felicidad no está en la riqueza del mundo, la felicidad está en Dios, y Dios estableció la familia para que ahí, en ese lugar, realmente alcancemos los mejores años, porque lo mejor que se puede vivir, el disfrute más grande está en la familia, con la esposa, el esposo y los hijos. Es ahí donde disfrutamos de la vida, es ahí donde nosotros nos sentimos felices, completos, porque estamos dentro del propósito de Dios. Dios quiere que las personas se casen, Dios quiere que los enamorados, los novios, lleguen al matrimonio porque ese es su ideal. Hacer lo contrario es prácticamente salirse del propósito de Dios y no alcanzar esa dicha y felicidad en esta tierra. ¿Se puede ser feliz en este mundo? Claro que sí. Por eso Dios estableció la familia. Pero la familia debe ser establecida conforme a lo que Dios dice en su palabra. Las uniones libres, las uniones de concubinato están fuera del propósito de Dios y eso no te va a producir felicidad, te lo garantizo. La felicidad para el hombre y la mujer está en el matrimonio. Es parte de lo que Dios creó y es parte de lo que Dios quiere que apliquemos. Por eso la siguiente generación debe hacer exactamente lo que los papás hemos hecho: casarnos y formar una familia. Muy bien. 4, porque es cuádruple el propósito del matrimonio. El cuarto punto es este: la santificación de ambos a través del lazo conyugal. Miren, cuando una persona se casa, santifica su matrimonio, santifica su hogar. Al casarnos, estamos como que abriendo la puerta a la bendición de Dios. Es el camino para ser bendecidos. Y vamos a leer, miren, en 1 Corintios capítulo 7, estamos ahí. 1 Corintios capítulo número 7, vamos a leer del verso 1 en adelante. Vamos todos con la mirada. 1 Corintios 7, verso 1. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las relaciones sexuales o fornicación, dice acá, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Ojo, el deber conyugal no es solamente una relación sexual, porque muchos dicen el deber conyugal es tener relaciones sexuales. El deber conyugal implica amor, cariño, comprensión, proveer recursos económicos para la familia, llenar emocionalmente a tu esposa, apoyar a tu esposo, colaborar y estar juntos. Porque el matrimonio no es pues un ring, no es un cuadrilátero donde hay que pelear todos los días. El matrimonio es un lugar donde tenemos que hablar y comprendernos. Y cuando la Biblia dice que el marido cumpla con su esposa el deber conyugal, está hablando de amarla, de protegerla, de ayudarla, de ser amoroso, cariñoso, de comprenderla y proveer lo que necesita en el hogar. Y esto muchos hombres no hacen. ¿Cuántos hombres hay que han abandonado a sus esposas, las dejan solas, las dejan sin amor, sin cariño, no hablan, no dialogan, no las valoran, no les dan su lugar, no se dan cuenta que es una ayuda idónea, las tratan como si fueran sus enemigas, las tratan de una forma áspera, tosca? Bueno, esto pasa, y lo propio pasa con mujeres que le gritan a sus esposos, no los respetan, los avergüenzan en público, los menosprecian delante de los demás. Todo esto pasa, ¿por qué? Porque no conocemos y no vivimos bajo los principios del Señor. Y esto es bien importante que usted escuche porque es palabra de Dios. Verso 4.
La mujer tiene, dice acá, potestad sobre su propio, la mujer no tiene, potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Bien, esta palabra de Pablo a la iglesia de Corinto, él dice estas cosas porque los matrimonios necesitan entender algo. Una vez casados, nos pertenecemos. Yo no puedo decir, esposa, no me toques, allá vos, déjame. No, yo soy de mi esposa y mi esposa me pertenece a mí. Somos el uno para el otro. Eso dice la Biblia. No debo negarme y ella no puede negarse a mí. En todo sentido, somos uno en el Señor. Ya no somos dos, sino somos uno. Y fíjense que esto no es solamente, reitero, en intimidad física o sexual, porque muchos confunden la intimidad con relación sexual. No, intimidad implica diálogo, implica amistad, comunicación, cariño, muchas cosas. Entonces, en el matrimonio ya no somos yo soy libre y hago lo que quiero, soy el hombre, yo mando acá y yo decido. No, un momento. Si tú actúas así, tú estás incumpliendo los principios de Dios. Porque en el matrimonio, tu esposa es tu colaboradora, tu ayuda idónea, y tú la necesitas. Tú no puedes andar por la vida haciendo lo que a ti te parece sin consultarle a ella, sin valorar su opinión, sin escuchar sus consejos, porque ella es tu ayuda. Dios así lo ha determinado. Esposa, tú no puedes pasar por encima de la autoridad de tu esposo. Y veremos luego cómo el esposo es cabeza de la mujer y Cristo es cabeza del hombre, ¿no? Entonces todo tiene un orden en la Biblia. Pero si no respetamos los principios del Señor, fracasamos. ¿Por qué hay tanto fracaso? Porque no consideramos los principios de Dios. Somos los seres humanos muy orgullosos, especialmente cuando no tomamos en cuenta al Señor. Nuestro orgullo nos puede dominar, nos puede ganar. Y despreciamos la palabra del Señor y pasamos por alto las verdades de la Biblia y hacemos lo que a nosotros nos parece. Y una cosa más quiero decirles. ¿Cuántas parejas se divorcian o fracasan? Porque no tienen las herramientas necesarias para poder enfrentar los peligros que tiene el matrimonio. ¿Sabían que el matrimonio es una de las instituciones más atacadas? El diablo quiere destruir el matrimonio, la sociedad quiere destruir el matrimonio. Todo va en contra de la familia. ¿Se han dado cuenta? En este tiempo todo va en contra de las enseñanzas para la familia. Hoy en día ya se quiere decir que todos tienen derecho a formar diferentes familias fuera de lo que Dios ha establecido, varón y hembra, o podemos decir hombre y mujer. Hoy en día ya hay en este mundo otros tipos de familias que el hombre en su terquedad, en su desobediencia ya ha establecido. Hoy en día se dice no hay un solo tipo de familia, hay diferentes formas, diferentes tipos de familia, no solo el hombre y la mujer. Ahora podemos formar familias como querramos. Eso dice este mundo. ¿Por qué pasa eso? Porque desconocen los principios de Dios. ¿Por qué hay tanto divorcio? ¿Por qué el índice de divorcio en los países es tan alto? Porque no consideramos la palabra, porque no nos sujetamos a ella, porque no es la enseñanza de Dios lo que gobierna nuestros hogares. Por eso es que hay tanto fracaso. Y fíjense que todo esto vamos a hablar este tiempo, porque la familia necesita ser restaurada. ¿Cuántos matrimonios quebrados hay? ¿Cuántos esposos separados hay? ¿Cuántos cónyuges no se hablan ya semanas, meses, años? ¿Cuántos ya se han divorciado y viven peleados? ¿Cuántos sufren por estas cosas? Fíjense que Dios quiere restaurar la familia porque es Dios el creador de la familia. Entonces solo Él lo entiende, solo Él entiende, mejor dicho, la familia. Solo Dios entiende los problemas, los conflictos que hay y solo Él puede darle solución. Entonces es bien importante decir estas cosas. Y finalmente, versículos 6 al 9 dice en 1 Corintios 7, mas esto digo por la vía de la concesión, dice, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, dice. Pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad
de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuere quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. ¿Cuál es la enseñanza de Pablo? Que él prácticamente demuestra que él estaba sin pareja o estuvo solo. Quizás no sabemos si falleció su esposa, era viudo o nunca se casó. No podremos saber esto. Sin embargo, él da consejos acá. Y él dice que es mejor casarse que estarse quemando. ¿Qué implica esto? Hacernos daño o vivir fuera de los principios del Señor. Eso es quemarse. Andar en relaciones ilícitas, relaciones carnales, relaciones sexuales, fuera del matrimonio es estarse quemando, es estar en grave peligro. Todas estas cosas traen sufrimiento. Por eso es que existen millones de personas que han nacido sin padre o sin madre y siguen naciendo niños sin padre o sin madre. Todas estas cosas porque desconocemos los principios del Señor. Por tanto, quiero que ahora también leamos Hebreos 13, versículo 4. Vamos todos, Hebreos capítulo 13 y el versículo 4. Miren, estamos hablando de familia, por eso vamos a considerar todos estos textos que son maravillosos. Hebreos 13, 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho es la cama, ¿verdad? Un lecho es una cama. Y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que santifiquemos la relación matrimonial. Cada vez que dos personas se casan, le están dando el valor que Dios le da al matrimonio. Miren, qué hermoso es esto. Cada vez que dos personas deciden contraer nupcias, un hombre y una mujer, le están dando toda la importancia y están tomando muy en alto la palabra del Señor. Ese es el plan de Dios, ese es el camino de Dios. Que las parejas se casen, no que vivamos unidos, como sea, bueno, ya me casaré, no, es que estoy probando, no, es que no estoy seguro. Bueno, eso es exactamente lo que debemos corregir, porque la Biblia menciona y dice que Dios santifica la relación, el matrimonio, pero caso contrario dice que a los fornicarios y a los adúlteros Dios los va a juzgar. ¿Por qué pasaría eso? Porque dos personas que no se casan están haciendo todo lo contrario o desobedeciendo los principios que el Señor puso en la tierra para que podamos vivir bien, para que podamos vivir como Él quiere que vivamos. ¿Se dan cuenta? Por eso es que Dios se desagrada de toda relación que no llega al altar, que no forma una familia estructurada bajo los principios de su palabra. Muy bien. Entonces, Dios condena a todos aquellos que pregonan lo contrario. Es decir, hablar de que el matrimonio no es importante, menospreciar el matrimonio o simplemente considerar que no es necesario casarse para formar una familia es desobedecer y es menospreciar lo que el Señor ha establecido. Por eso es que Dios los santifica, por eso es que Dios ama a las familias que están constituidas bajo los principios de su palabra. Punto número 2. El matrimonio para Dios es un estado monógamo muy elevado, muy elevado. La monogamia es el ideal establecido en la Biblia. Mire, en Mateo 19, vamos todos rápido a estos textos, Mateo 19, vamos a leer el versículo número 5 y 6. Versículos 5 y 6. Mateo 19, versos 5 y 6. Dice así: y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El matrimonio para Dios es un estado muy, muy, muy precioso. Dios ama el matrimonio y Dios anhela que tú te cases y vivas bajo sus principios. Ahora, fíjate que la monogamia es un tema de la Biblia. Pero alguien dirá, pero en la Biblia ha habido hombres que han sido polígamos, que han tenido diferentes mujeres, cierto.
Y no voy a negar esto, no, la Biblia no esconde estas cosas, porque si usted piensa que la Biblia solo habla de las buenas cosas que pasaron, no, la Biblia también habla de los pecados de los siervos de Dios, de los reyes, por ejemplo, los reyes que tuvieron muchas concubinas y muchas esposas. ¿Por qué pasó esto? Porque ellos llegaron a practicar lo que los pueblos paganos, los pueblos fuera de Israel practicaban. Los pueblos que no conocían la ley de Moisés, que no tenían los principios de Dios, vivían de esta forma. Y lamentablemente los reyes de Israel cayeron en estas prácticas. Los soberanos que tenían harem de mujeres, que tenían muchas esposas, bueno, eso era normal en un entorno secular, mundano, pagano, sin Dios, pero lamentablemente en Israel también se practicó estas cosas. Dios no formó así. Dios nunca quiso que haya este tipo de situación. ¿Saben quién fue el primer polígamo en la Biblia? Lamec. Lamec fue el primer hombre que tuvo más de una esposa. Y a partir de ahí los hombres, claro, en su desobediencia, en su concupiscencia, en sus desobediencias, llegaron a formar otros matrimonios, ¿no? Y ahí encontramos a Jacob, encontramos incluso a Abraham que tuvo que tomar a su sierva para que nazca el hijo de la promesa, que no fue Ismael a propósito, el hijo de la promesa era Isaac, pero bueno, y ahí ustedes van a ir notando que las escrituras declaran estas actitudes que Dios no estableció. Fueron los hombres los que decidieron formar familias de 2 o 3 mujeres, 2, 3, 4, hasta 1000 esposas. O 1000 parejas, como el caso de Salomón, que llegó a tener concubinas y esposas. Impresionante, ¿verdad? Dios en su palabra estableció el matrimonio monógamo y así debe ser. Pero también Dios ha establecido que el matrimonio es hasta la muerte, es hasta que la muerte los separe. No existe en la Biblia la posibilidad de decir, nos divorciaremos o quiero divorciarme de ti. ¿Por qué? Porque ya me cansé, porque ya estás viejo, ya estás vieja. No es que ya esto y aquello. No, la Biblia dice claramente que el matrimonio debe ser establecido hasta que uno de los dos muere. Bueno, son temas importantísimos que hay que desarrollarlos, ¿verdad? Porque alguien dice, ¿y qué pasa con los viudos? Bueno, en su momento hablaremos también de eso. Miren, solo el matrimonio permite la unidad total de los dos cónyuges, porque es la manera de Dios. Entonces, haremos las cosas a la manera de Dios. ¿Y cuál es esa manera? El matrimonio. Por eso es que Dios nos ha enseñado en su palabra y santifica el matrimonio, porque es el camino hacia la felicidad. ¿Quieres ser feliz? Casate, hermano. Y tú que estás casado, no pienses en divorciarte. Restaura tu relación, restaura tu pareja, restaura tu hogar. Tú que andas aburrido, cansado de la vida y estás desesperado, bueno, reconstruí tu vida, volvé al Señor, volvé a los principios de la Biblia. ¿Dónde vas a ser feliz? Vuelvo a decirlo y voy a reiterar esto, solo en el hogar, en el matrimonio. Y los hijos necesitan a sus padres y los padres necesitan darles un buen ejemplo a sus hijos. Entonces, mis hermanos, el Señor inventó el matrimonio para que sea permanente. Ojo, Dios dijo esto. Vamos a Mateo capítulo 19, ahora versos 6 al 8. Mateo capítulo 19, versos 6 al 8 dice, así que no son ya más dos, hemos leído esto, ¿no? Sino una sola carne. Verso 8 dice, el 7, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? El repudio era una actitud de prácticamente despreciar a la esposa y botarla del hogar. Verso 8, él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y el verso 9, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Miren, estos temas matrimoniales son bien controversiales y son muy, muy profundos. En la Biblia no hay confusión, más bien la Biblia nos dice cuál es el camino a tomar. Ojo, Dios dijo que el matrimonio debe ser hasta que la muerte los separe, pero en Israel, en los tiempos de Moisés, la gente se divorciaba por cualquier cosa. ¿Quemaste el arroz?
me divorcio. No me gusta lo que cocinas, te doy carta de repudio. ¿Sabes qué? Ya estoy cansado de ti, te doy carta de repudio, andate de mi casa. En Israel pasaba esto. Y Moisés al final les dijo, bueno, les doy autorización de que se divorcien, pero eso era por la dureza del corazón. Es decir, el hombre era tan malo que se podía divorciar por cualquier, voy a decir esto, por cualquier tontera. Ojo, pero el Señor dijo que eso pasó en los tiempos de Moisés justamente por la maldad del hombre, del varón. Por la pecaminosidad del varón fue que Moisés permitió que se divorcien. Pero Dios no quiso nunca el divorcio. Nunca Dios aprobó el divorcio. Y Jesús aclara y dice que la única cláusula bíblica o el único permiso para divorciarse es el adulterio. Cuando existe adulterio en la pareja, es la única causa por la cual Jesús dijo que podrían divorciarse. Pero, ¿cuál es el consejo pastoral y cuál es la ayuda pastoral que siempre hemos recibido? Que si existe algún problema como este en el matrimonio, se restaure. Costará, se sufrirá, se llorará, tiempo de oración, de ministración, por supuesto. Se puede restaurar una pareja donde ha habido este problema, se puede. Con la ayuda del Señor todo es posible. Pero fíjense que es un proceso muy doloroso, muy largo, es un proceso que lastima. Sin embargo, ojo, para Dios nada es imposible. Entonces, hoy en día no es bueno divorciarse. ¿Por qué? Por cualquier motivo. No es bueno. Dios no lo aprueba. Dios no quiere el divorcio de las parejas. Entonces alguien dirá, es que el problema aquí ha sido el dinero, pastor. Por causa de dinero me divorcié. Bueno, hermano, el dinero es importante, pero no es algo imposible de solucionar. La gente puede encontrar solución a sus problemas. No, es que su familia mucho se metía en mi relación, mis suegros mucho decidían por mi esposo. Todo esto se puede solucionar. En la Biblia hay solución para esas cosas. Por eso dice la Biblia, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Dónde está la solución cuando hay personas que están completamente afectados por sus suegros o sus padres? Separarse, vivir solos. Que la pareja viva en su propia casa, lejos de los papás, lejos de los suegros, y ellos tomen la decisión. Ese es el camino. Por eso el Señor dice en su palabra. ¿Cuántas parejas sufren? Porque hay intromisión de los papás o de los suegros, y las decisiones no las toman ellos, sino los papás o los suegros. Y todo esto afecta, pues son cuestiones humanas y de todos los días. Por eso el Señor nos ha enseñado. ¿Y cuál es la forma en que nosotros debemos vivir? Está en la Biblia. Muy bien, conclusión. Los padres deben enseñar a sus hijos y disciplinarlos bajo la luz de la palabra de Dios. Así como en un hogar israelita, los hijos se formaban en las ceremonias y estas eran una vivencia desde la cuna. De la misma forma, hoy en día, cada familia debe crecer bajo la dirección bíblica. Mientras las parejas obedezcan los principios de Dios y vivan como Él quiere, el matrimonio soportará y no sucumbirá ante las adversidades y los peligros que acechan la familia que Dios estableció desde el principio. Entonces, ¿cuál es la solución para las crisis familiares? La palabra del Señor. ¿Cuál es la solución para ese matrimonio que está totalmente destruido y pareciera que no tiene solución? La palabra de Dios. Solo Dios puede salvar las familias, solo Dios puede restaurar las familias, solo el Señor. Y cuando nosotros venimos a Cristo y encontramos su palabra, es que vamos acomodándonos y adecuándonos a sus principios para ser felices. Mis hermanos, una persona feliz es una persona casada, se lo garantizo. Como papá, como pastor, como padre de familia, donde yo he encontrado la felicidad y he vivido los momentos más gloriosos en este mundo, ha sido en el matrimonio. Amando a mi esposa, siendo amado por ella, compartiendo los mejores años, disfrutando el uno del otro, compartiendo buenos y malos momentos, pasando tiempos difíciles, tiempos de dolor, tiempos de alegría. Todo lo hemos vivido y lo mejor de lo mejor lo hemos vivido en el Señor, siendo sus siervos, siendo sus instrumentos, gozándonos año tras año de tenerlo a Él en nuestras vidas, disfrutando de nuestra hija, glorificando al Señor año tras año. Entonces, los mejores años están en el matrimonio y con Cristo, por supuesto. Muy bien. Gracias te damos, Señor,
por este hermoso día y gracias por tu palabra, Dios, que nos ha bendecido. Gracias porque estamos comenzando algo que va a desafiar nuestras vidas, que nos va a ayudar a crecer y aprenderemos muchas cosas, Señor. Oro en este momento por todas las familias de la iglesia, por todas las familias de esta ciudad, por todas las familias del país, por todas las familias del mundo, para que tú puedas, Señor, derramar de tu poder, de tu misericordia sobre todos los hogares donde se invoca tu nombre, Señor, y clamamos por familias que están desesperadas, angustiadas y que necesitan de ti, Señor. Oramos para que tú hagas tu obra y puedas alcanzar familias restaurando sus vidas, restaurando la relación de padres e hijos, de cónyuges, oh Señor amado, cambiando muchos corazones que necesitan de ti. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias por esto, Señor. Amén. Amada familia, muchísimas gracias por haber estado en este tiempo, en esta transmisión. Recuerden, por favor, búsquennos como La Pente Sucre y ahí nos van a encontrar en diferentes plataformas para poder oír la palabra del Señor. Compartan este mensaje, este enlace a otras personas y si el Señor no viene antes y nos los permite, en una semana nos volveremos a encontrar. Paz del Señor. Permiso, mis hermanos. Gracias por conectarte a nuestro canal y escuchar nuestras enseñanzas. Ya que estás aquí, puedes suscribirte a nuestro canal para recibir más contenido. Si necesitas ayuda y oración, no dudes en contactarnos al siguiente número. Somos una iglesia en la ciudad de Sucre, Bolivia, y esperamos tu visita. Somos una familia para tu familia.